Abre tu Biblia en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el verso 39. Yo creo que la mayoría de aquí hemos dado en alguna ocasión algún consejo, ¿no? Algún consejo o algunos consejos a diferentes tipos de personas. Ponme atención, vamos a leer ahí. Capítulo 5, verso 39, dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una vez más dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús hablaba con los fariseos y él les refería este pasaje donde les dice: estudien, escudriñen las Escrituras, porque ellas mismas dan testimonio acerca de mí. Después les echa en cara y les dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ellos estaban estudiando para conocer más de Dios, pero al final de cuentas Jesús estando presente ahí y no lo buscaban. Les decía hace ratito, ¿cuántos de nosotros no hemos dado en alguna ocasión algún consejo? Sí, muchos de nosotros hemos dado consejos. Como papá, como mamá, yo creo que no nos cansamos de dar consejos todos los días. ¿Estás de acuerdo, papá, mamá? Todos los días damos consejos. Y uno de ellos, creo yo, el que estoy seguro que ningún papá, ninguna mamá con hijos ha dejado de dar a sus hijos, es el de... ¿Cuál? Uno que otro. A ver, ¿qué consejo? Lilia, pórtate bien. Alex, estudia, que tome agua. Apa, consejito, Mari, para seguir con la línea, que obedezcan. Oscar, que busque de Dios. Wow, es que sabe que está grabando eso. Y lo ve Joshua luego. Alex dijo uno muy cierto que regularmente repetimos: estudia. ¿Sí? Tienes a tus hijos chiquitos y le dices: estudia. No estés de flojo, no estés de vago. Haz algo de provecho. ¿Es por qué? Es por tu bien. Sí, estudia, es por tu bien. A futuro tú vas a disfrutar de ese estudio, que a lo mejor ahorita te cuesta trabajo, pero que en un futuro te va a dar dividendos, te va a llenar de bendición. Y eso es algo que, repito, todos en algún momento hemos dicho al hijo: estudia, ¿sí? La palabra de Dios no es solo para leerla, es para estudiarla, y son dos cosas muy diferentes. Sí, últimamente en la televisión anuncian un plan de lectura, no sé cuánto lo han visto, en donde te dice que puedes leer un libro en media hora y hasta comprenderlo. Sí, la Biblia no funciona con ese plan de lectura. La Biblia, la palabra de Dios, no es solamente para leerla, es para estudiarla. Me voy más allá, es para entenderla, es para profundizar de qué forma Dios puede hablar a tu vida y a mi vida. Y esto es lo más importante: dejar que el Espíritu de Dios venga y hable a nuestras vidas. ¿A cuántos Dios les ha hablado a través de su palabra? ¿Sí? ¿De verdad? Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Cuando estudias su palabra, Él habla contigo. A través de la Biblia, tú y yo podemos recibir una revelación personal de parte de Dios a nuestra vida. A través del estudio de la palabra, Dios va a hablar a tu vida y a mi vida. El siguiente paso después de leer la Biblia, porque obviamente necesitamos empezar por algo, y ese algo es leerla. Sí, ustedes saben que el año pasado leímos, la mayoría de la iglesia, leímos todo el Nuevo Testamento. Sí, y ahorita estamos leyendo. Te animo, te invito a que participes. No te hace nada mal, al contrario, te va a hacer mucho bien el que leas primeramente la Biblia y después
te dediques a estudiarla, ¿sí? Y les decía, leímos el año pasado el Nuevo Testamento, ahorita estamos empezando a leer, en este año vamos a leer el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ¿sí? Los libros proféticos los vamos a leer, y de repente oíamos críticas acerca de que esto de leer la Biblia no estaba bien, esto de leer la Biblia no ayudaba, que necesitamos hacer un poquito más para que realmente pudiera haber un provecho a nuestra vida espiritual, y en parte es cierto, sí, porque leer por leer, repito, no es suficiente. Necesitamos aprender a estudiar la Biblia, y el siguiente paso después de leer la Biblia es escudriñarla, ¿sí? Escudriñarla significa examinar algo con mucha atención. Eso es escudriñar, examinar algo con mucha atención, algo que te interesa, algo que te llama la atención, te pones a examinarlo, te pones a verlo con mucha atención, ¿sí? Hablando de la palabra de Dios, tratando de averiguar los detalles menos manifiestos, ¿sí? La Biblia es un cofre de tesoros que a la hora de tú leerla, a la hora de tú estudiarla con detenimiento, con cuidado, vas a encontrar en ella un sinfín de tesoros. Algo que de momento no se manifiesta. No te brincan la revelación de Dios en cuanto abres la palabra. Necesitas examinarla con mucha atención, indagar meticulosamente algo, ¿sí? Necesitamos no leer por leer, esto no es suficiente. Si una lectura hecha a la ligera reduce la capacidad de aprendizaje, ¿sí? No se te va a quedar nada, no se te va a pegar nada. Por eso necesitamos escudriñar su palabra, que nos va a ayudar a encontrar cosas específicas para aplicarlos a tu vida y a mi vida, ¿sí? Vamos a poder aplicarlos en nuestra vida diaria, ¿sí? Como ministros de la palabra, nuestro deber es animar, ¿sí? Si nos escuchan, animamos, motivamos al estudio regular, al estudio sistemático de la Biblia. Por eso es que les decimos, vénganse a las clases, vengan a estudiar, tenemos clases los domingos, tenemos clases los jueves, vénganse los martes, estamos estudiando la Biblia. Y es algo que nosotros somos llamados, repito, a hacer, a animar, a motivar, ¿sí? Pero no es algo que nosotros queremos que se haga porque nosotros decimos. Al contrario, es algo que la Biblia enseña, ¿sí? Es algo que la Biblia enseña. Desde principio a fin, la palabra enseña que hay que estudiar, hay que buscar hacer su voluntad, hay que escudriñar la palabra para que tú y yo podamos saber exactamente qué es lo que Dios quiere hacer a tu vida y a mi vida. Si no, vamos a andar divagando en un montón de cosas que a final de cuentas pueden llevarnos a lo mejor hasta caer en un error. Jesús estaba de acuerdo en que era muy importante escudriñar las Escrituras. Los fariseos era gente que se dedicaba a leer las Escrituras, a escudriñarlas, y es por eso que Jesús mismo les dice, sí, es cierto, escudriñen, examinen cuidadosamente, a detalle, sí, examinar cuidadosamente a detalle. Otras versiones dicen, estudien con diligencia las Escrituras, es decir, con toda atención. Vuelvo a lo mismo y no quiero enfatizar mucho, o más bien sí, no es leer por leer, sí. Si tú tienes tu tiempo devocional y tú usas tu palabra, la lees, eso es bueno, pero no es suficiente. Necesitas escudriñar, necesitas estudiar con diligencia, con toda atención. También dice con mucho cuidado, examinen las Escrituras, pongan atención. Cuando haces algo que realmente te interesa, cuando haces algo que necesitas hacer bien, necesitas hacerlo con mucha atención, con mucho cuidado, ¿sí? Examinar a detalle ese tipo de principios que, repito, no saltan de momento. Necesitas sentarte,
Sí, y créemelo, que vez tras vez tras vez que tú tengas toda la intención de estudiar la palabra y de aprender algo, de escuchar algo de parte de Dios, Dios te va a hablar. Dios se va a revelar a tu vida y te vas a dar cuenta que ese estudio no es algo infructuoso, sino que al contrario, Dios va a hablar a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y a final de cuentas, vez tras vez que tú escudriñes la Biblia, vas a aprender algo nuevo. Estoy leyendo otra vez el libro de Josué en las mañanas y créemelo que están saliendo cosas que ya había leído, que a lo mejor nunca había comprendido, y las vuelves a ver y dices, wow, esto realmente es algo que viene de Dios. Cuando, repito, algo nos interesa, le damos la importancia necesaria. ¿Sí? Si yo te digo, lee tu Biblia, a lo mejor usas 5 minutos para leer la Biblia, porque el pastor dijo que había que leer la Biblia, déjame leerla 5 minutos, cuando mucho, ya. Yo ya la leí. Él ya dijo, yo ya la leí. Repito, estamos leyendo año con año la Biblia, pero no es suficiente, necesitamos ir más allá, necesitamos investigar, necesitamos preguntarnos cosas, hacer todo lo posible por conseguir, a final de cuentas, lo que estamos estudiando. Si yo te dijera, por ejemplo, que hay una empresa en la ciudad que está empleando gente, pero nada más es durante esta semana, ¿sí? Y están pagando 15,000 pesos semanales. ¿Te interesaría? Ay, de aquí han de ganar más, yo creo. ¿Han de ganar más que eso? ¿Te interesaría, sí o no? Sí, ¿no? Y si yo te diera nada más el teléfono, te dijera, ¿sabes qué es esta semana? Rico, me hubieran dicho, sí, hijo, aunque sea, para hacerme ahí el paro. Si yo te dijera que es nada más esta semana, y yo te doy un teléfono para que te comuniques ahí, ¿qué harías? Rápido, ¿no? Rápido hablas. A partir de mañana hay que hablar. ¡Pum! Rápido hablas. Y si no te contestan, ¿qué harías? Pastor, el teléfono que dio está mal. A ver, te voy a pasar tu correo. Sí, escríbele ese correo y ahí te van a dar la información que quieres. Cuelgo. ¿Y qué haces? Te metes al correo, ¿no? Y resulta que no hay forma de que te puedas comunicar, de que puedas entrar a ese correo. ¿Qué haces? Pastor, el correo no sirve, no funciona. A lo mejor me lo dio mal. Bueno, déjate, doy el domicilio. ¿Qué haces? Vas. Si te interesa, que creo que no es el caso aquí, pero si te interesa, vas. Es lo mismo que pasa cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios. ¿Cuánto más importante es interesarnos en el estudio de la palabra de Dios? No es cualquier cosa. Estamos hablando de cosas eternas, estamos hablando de bendiciones que Dios promete darnos si tú y yo obedecemos. Si alguien de los papás dijo, creo que fue Mari, obedece. Tú y yo les decimos a nuestros hijos, obedece. Dios habla a tu vida y a mi vida y nos dice, obedece. ¿Y cómo vamos a saber qué tenemos que obedecer? Si no estudiamos la palabra de Dios y no sabemos qué es en lo que Dios quiere que tú y yo obedezcamos. Y esto inevitablemente se va a ver reflejado en tu crecimiento y en mi crecimiento espiritual. ¿Sí? La forma en que tú y yo estudiamos, la forma en que tú y yo dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios, se va a ver reflejado en tu estado espiritual. Y esto es algo que se ve, no se puede ocultar. Es algo que se puede ver espiritualmente hablando en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Se ve, en tu vida espiritual se ve. Es algo que no podemos ocultar. Es como el cuate que come mucho, ¿no? El dragón, ya sabes quién es el dragón. La forma en cómo agarra el taco, así hecho bola, que no deja que se le salga nada. Sí.
La gente decentita lo agarra así, ¿no? El taquito, le muerde por acá y luego le da la vuelta y le muerde. No, el que es dragón lo agarra así como hecho bola, para que no se le salga nada, y se lo come por todos lados. Se da uno cuenta, ¿no? Cuando hay dragoncito el hombre, se da uno cuenta cuando espiritualmente no estudiamos la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta? ¿Se da uno cuenta cuando espiritualmente no eres alguien asiduo al estudio de la palabra de Dios? Y hay mil formas de darse cuenta, pero al final de cuentas es algo que se puede ver reflejado en tu vida y en mi vida. Posiblemente muchos se han hecho esta pregunta: ¿con qué frecuencia debemos estudiar la palabra de Dios? Hermano, ¿qué tanto tenemos que leer la palabra de Dios? ¿Cuántas veces al día? ¿O cuántas veces a la semana o al mes? ¿Cuánto tenemos que estudiar la palabra de Dios? Hechos capítulo 17, por favor. ¿Siguen conmigo? Hechos 17. En el verso... ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Cuántas veces tengo que leer la Biblia? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Habrá quien agarra su Biblia nada más cuando viene a la iglesia? ¿Habrá gente así? Sí, hay de todo en la viña del Señor. Que las traen a la iglesia y ni siquiera la abren. Es más fácil el teléfono. Capítulo 17 de Hechos, en el verso 10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, ¿cuándo? Cada día las Escrituras. Dice aquí que recibieron la palabra con solicitud. Estaban prestos, estaban deseosos de recibir la palabra. Y dice, escudriñando cada día las Escrituras. Déjate respondo. ¿Con qué frecuencia debemos estudiar la palabra de Dios? Dice, según la Biblia, cada día, diario. Así como no falta el alimento material en tu cuerpo, de la misma forma no tiene que faltar el alimento espiritual en nuestra vida. Cada día. ¿Cada cuándo comes? Yo te pregunto. Diario. A menos porque sea por ayuno o por alguna necesidad o algún problema, pero no se te olvida comer. No pasa el día y, ay, oye, no comí hoy. Oscar, ¿se te pasa eso? Sí. Por estar en oración, yo creo. Pero no se nos pasa. De la misma forma tenemos que ser regulares y estudiar la palabra de Dios todos los días. Yo no sé si lo haces todos los días, pero no hay opción y la Biblia es clara. Todos los días necesitamos escudriñar las Escrituras si queremos tener la bendición de Dios en todo su esplendor. Sabemos que la fidelidad de Dios, su misericordia, dice la Biblia, es nueva cada mañana. Y eso es importante entenderlo. Que hagas o no hagas, siendo hijo de Dios, tiene su bendición. Amén. Pero qué mejor bendición vas a poder tener si tú buscas regularmente estudiar, alimentarte de la palabra de Dios. Créemelo, que tus expectativas en cuanto a recibir la bendición de Dios van a crecer, no van a ser las mismas. Porque tú te vas a dar cuenta al estudiar la palabra, las bendiciones que vas a descubrir, las bendiciones que te has perdido por no escudriñar la palabra como debe de ser. Y es ahí cuando empiezas a disfrutarlas, es ahí cuando empiezas a hacerlas tuyas. Déjame mencionarte algunos pasos prácticos, algunos consejos, por así llamarlo, que nos pueden ayudar a estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Si tú no eres un cristiano que regularmente estudias la palabra de Dios, pon atención, anótalos,
O vete el martes, lo vamos a repasar el martes, para que puedas estudiar como debe de ser la palabra de Dios. Son consejos muy prácticos, pero importantes y muy necesarios que nos pueden ayudar. Primero, establece un horario para estudiar la palabra de Dios. Aparta un tiempo específico durante el día. Sí, esto a lo mejor seguramente ya lo has escuchado 1 y 1000 veces, pero no deja de ser importante. Establece un horario, aparta un tiempo específico durante el día. Velo como una prioridad. Así como tu prioridad como hombre o como mujer que provee para tu casa es ir y trabajar, no falta un día, y sé de gente aquí que es muy trabajadora, por no decir muy afanada, ¿sí? En el asunto del trabajo, que no se le pasa, ¿sí? Por necesidad, por lo que tú quieras, no se pasa un día, así como no pasas un día sin comer. A lo mejor Oscar sí, pero segurísimo no pasa un día sin que se acuerde de ir a trabajar. Charo, hoy no fui a trabajar, no me acordé. No pasa un día. Por sus obligaciones, por sus responsabilidades, por lo que gustes y mandes. Eso es una prioridad en su vida. Sí, no digo que sea la mayor, pero es una prioridad. Él tiene que proveer. De la misma forma, tú y yo tenemos que apartar un tiempo, y tiene que ser una prioridad. Así como el comer, así como el ir a trabajar, así como el hacer tantas y tantas cosas, necesitamos apartar un tiempo durante el día. Sí, el tiempo que quieras. Escoge el tiempo que quieras, el tiempo que más te convenga, el tiempo en que puedas hacerlo. Sí, si tienes junta en tu trabajo, un ejemplo, tienes junta en tu trabajo todos los días de 10 a 11. A esa hora voy a orar. No se puede. Ahí vas a trabajar y a cumplir con las responsabilidades de tu trabajo. Aparta un tiempo en donde tú puedas darle un tiempo de calidad a Dios. El tiempo que sea, a la hora que sea, en la mañana, en la tarde, en la noche. Todo depende de tu horario, todo depende de tus actividades. Puede ser que en la mañana es la hora más adecuada, en las tardes que estás solo, o en las noches que no hay nadie, no sé. Pero al final de cuentas tienes que apartar un tiempo, establecer un horario, y tiene que ser un tiempo de calidad. No es nada más, 5 minutos, o en los comerciales de tu programa favorito, ¿no? Estás viendo tu programa favorito, está el comercial, ¡pum! Hasta ahí. Y luego ya empieza otra vez y le sigues. Ya. No es así. Y pasa. Por las caras de algunos que veo, pasa que así se ponen a estudiar la Biblia en los comerciales que da la televisión. Otro punto, otro consejo práctico para ayudarnos a estudiar la palabra de Dios es orar. Orar. Hay que comenzar y terminar el estudio de la palabra con una oración. Si empiezas a estudiar, Señor, ayúdame, revélame tu palabra, enséñame. ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres enseñar en esta mañana? Señor, háblame. Y empiezas orando. Terminas tu estudio y terminas orando. Gracias, Dios. Gracias porque me permitiste este tiempo, tener un tiempo de calidad en cuanto al estudio de la palabra. Necesitamos orar para pedirle al Espíritu Santo que traiga una revelación personal a tu vida. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos.
Pero si tú y yo leemos por leer, sin pedir al Espíritu Santo que venga y nos revele su palabra, no vamos a entender nada. Ayer nos daba un ejemplo John Evans, y él decía que cuando todavía no se convertía, y dice que su hermana tenía una Biblia ahí en su casa, no porque la leyeran, sino porque era algo que en la escuela les habían pedido, y dice que él se propuso leer el Evangelio de Marcos. A ver, déjame leerlo, sin que nadie me vea, porque todo era escondidas. Él no era cristiano y en su casa, que yo sepa, nadie es cristiano, pero lo leyó a escondidas. Leí, dice, el Evangelio de Marcos, en una sentada, ¡pum!, todo, los 16 capítulos, y nos dijo, y no entendí nada, porque si tú y yo no pedimos una revelación especial de la palabra de Dios al Espíritu Santo, no funciona. Vamos a estar bloqueados por 1000 cosas, por 1000 asuntos. Puedes estar leyendo tu palabra con todo el deseo, con todo el tiempo disponible, y ahí te acuerdas que se te olvidó hacer esto, y en eso vas y lo haces, y otra vez, y te acuerdas que tienes que hacer esto, y se te va el tiempo. Si no estás pidiendo que Dios te revele su palabra, no va a funcionar. La palabra de Dios y el Espíritu Santo siempre trabajan juntos. Repito, la palabra de Dios y el Espíritu Santo siempre trabajan juntos. No pueden ir por separado. Necesitamos ser iglesias o cristianos de la palabra y del Espíritu. Por eso es muy importante. Y la idea no es leer por leer. El propósito es sacar el mejor provecho posible. Por eso debemos pedir una oración, que Dios hable a nuestra vida. Hazlo. Si tú no lo has hecho, si tú has leído la palabra y no has orado nunca pidiendo que el Espíritu Santo te hable, hazlo, y vas a ver cómo va a cambiar tu vida, y te vas a dar cuenta cómo Dios va a hablar a tu vida, y te vas a quedar asombrado de lo que Dios puede hablar a través de la oración. Otro consejo práctico es, que ya lo leímos, escudriña. No leas solamente, busca, explora, examina detenidamente lo que tú estás leyendo en la palabra. Examina a detalle. Fue el título que le puse a este mensaje. Examina a detalle. Métete a conciencia en lo que es el estudio de la palabra de Dios, si es que quieres que haya un provecho espiritual en tu vida. ¿Sí? Hazlo, y créemelo que vas a darte cuenta de los resultados que puede haber en tu vida cuando te metes y examinas a detalle y te das cuenta lo que Dios quiere que tú aprendas a través del estudio. ¿Sí? El propósito a la hora que estás estudiando tu Biblia es buscar principios espirituales para tu vida personal que te ayuden a ti, no que ayuden a la otra persona. La idea no es leer la Biblia, ver lo que Dios habla y decir, mira, esto le queda al hermanito que anda así y anda así. Mira, esto le queda a la hermanita que anda así y anda así. Este es para mi esposo, déjame, se lo voy a leer. Este es para mi esposa, se lo voy a leer. No, la idea es primeramente estudiar la palabra con el propósito de que Dios hable a tu vida personal y encontrar principios espirituales, encontrar respuestas a nuestras preguntas, porque yo creo que todos aquí tenemos de alguna forma alguna pregunta que hacerle a Dios. Oye, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué está pasando esto en la iglesia? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Respuestas a nuestras dudas. Muchos tenemos dudas acerca de muchas cosas que puede haber en nuestras vidas. Solución a nuestros problemas también podemos encontrar en el estudio de la palabra de Dios. Mira, y yo traigo este problema y aquí dice esto. Necesito hacer caso de esto. Necesitamos poner atención
a lo que Dios quiere hablarnos, ¿sí? Cuando oramos y pedimos que Dios venga a nuestra vida y nos hable, Él lo va a hacer. Créemelo, Él lo va a hacer. Tú y yo necesitamos estar atentos. Necesitamos estar atentos a lo que Dios quiere hablar a través de su palabra a nuestra vida. Otro punto, otro consejo importante es el hecho de meditar en la palabra. Meditar en la palabra de Dios. Josué, en el capítulo 1, búscalo por favor. Josué capítulo 1, ¿lo tienes? Josué capítulo 1 en el verso 7. 1:7 de Josué dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Sí? Podemos referirnos al estudio de la palabra de Dios. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Y todo. ¿Qué es todo? Todo te saldrá bien. Hermano, ¿por qué me va tan mal? Déjate digo. Hermano, ¿por qué todo me sale mal? Déjate digo por qué. Porque no meditamos en la palabra de Dios. Ahí dice que si tú y yo guardamos su palabra y meditamos en ella y hacemos, dice, conforme a todo lo que en él está escrito, entonces va a prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Meditar es pensar con detenimiento, reflexionar, deleitarse. Eso es meditar. El que leas la Biblia, el que Dios hable a tu vida y el que después de ese tiempo estés meditando, estés pensando con detenimiento lo que acabas de leer, estés pensando con detenimiento lo que Dios habló a tu vida. Yo nunca había entendido esta escritura y ya la entendí. Ya me estoy dando cuenta lo que Dios me ha querido decir por mucho tiempo. Y estás meditando y estás pensando en eso que Dios te habló. Esto es meditar, pensar con detenimiento, reflexionar. Mira, de verdad que yo nunca había visto eso. Meditar es una lucha espiritual necesaria para obtener y comprender la verdad. Es una lucha espiritual, porque si Dios habla a tu vida y te revela algo y tú vas a querer meditar en eso que Dios te reveló, el diablo va a venir y va a querer meter a tu cabeza otras cosas. El diablo va a querer desviarte de eso que Dios te ha revelado. No sé, te va a poner en un problema, te va a meter en una dificultad, te va a meter en algo aparte, diferente de lo que realmente tienes que pensar. Si Dios te dice en su palabra que Dios va a proveer todas tus necesidades y que Él va a manifestar su fidelidad en tu vida y te va a proveer, y tú lo lees y lo crees y dices, wow, Dios es mi proveedor, Dios me va a ayudar, el diablo va a venir y te va a decir, hey, pero si mañana no tienes dinero y tienes que pagar esto y esto, además te van a pedir esto y en la semana, y empieza la duda, en lugar de apartar todo eso de nuestra vida, de nuestra mente, y meditar realmente en lo que es importante, en lo que te gusta. Ahí estás, pum, pum, le vas dando y dando vueltas y vueltas y vueltas, meditando. Filipenses capítulo 4,
¿En qué meditas en el día a día? ¿En qué piensas? Mi papá decía, estás pensando en la inmortalidad del cangrejo. No sé a cuánto le decían lo mismo. Estás pensando en la inmortalidad. O sea, estás en la nube 9. Estás en otro mundo. A veces eso se lo atribuyen a los novios, no a los enamorados. Están en otro rollo. No saben ni qué onda. Están pensando en la inmortalidad del cangrejo tal cual. ¿En qué estamos pensando? Filipenses en el capítulo 4, en el verso 8, dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás meditando? Medita en lo que Dios ha hablado a través del estudio de la palabra. En eso tú y yo necesitamos meditar todo el día. Dios habla a tu vida y todo el día estás con eso en tu mente, en tu corazón, dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas. Pasa regularmente. A lo mejor aquí estarán de acuerdo conmigo, Oscar, quien comparte la palabra o quien comparte enseñanza. Cuando vas a preparar algo, estás así, abierto a ver qué oyes. Y ya oyes algo de acá, pum, y lo tomas. O lees una escritura, esta está buena, esto lo voy a decir. Algún ejemplo, estás atento. Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer cuando Dios habla en nuestra vida. Estar atento a lo que Dios habló y estarlo meditando, estarlo pensando, porque esto nos va a ayudar. Otro consejo que puedo darte es que el estudio de la palabra nos va a ayudar a relacionarnos con Dios. Lo vamos a conocer mejor. En toda la extensión de la palabra. A veces como cristianos, a veces hay cristianos que no tienen una buena relación con Dios. Ya no digo buena, una relación con Dios. No lo conocen. No saben que Él habla, que Él quiere hacer a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ignoran lo que el estudio de la palabra de Dios puede traer si escudriñamos las Escrituras. Necesitamos estudiar su palabra como si el Señor nos hablara personalmente, como si Dios mismo estuviera en el mismo lugar. Tú leyendo la Biblia, tú estudiando la Biblia y Dios mismo aquí hablándote, enseñándote. Es que necesitamos entender que Dios quiere relacionarse con nosotros a través del estudio de la Biblia. En el mismo lugar donde tú y yo estamos. Necesitamos deleitarnos en las enseñanzas, en las promesas de Jesús, en las palabras que Jesús habló estando en la tierra. Y esto nos va a ayudar a tener una comunión y una relación más personal, más íntima con Dios, porque lo vas a conocer a través de la palabra. Vas a saber quién es ese Dios al cual tú has creído. Vas a saber quién es ese Dios el cual tú estás predicando. Pero necesitamos meternos y de esta forma tener esa comunión, esa relación personal con Dios día a día. Jesús mismo dijo, cuando ores, entra a tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Pero necesitamos meternos, necesitamos apartar. Ese tiempo de apartarlo para el estudio de la palabra es un tiempo en el que estás tú y Dios nada más. Un tiempo en el que te puedes relacionar con Dios, hablar con Dios a través de la oración, hablar con Dios y dejar que Él hable a través de la palabra de Dios. La Biblia es la boca de Dios hablando a nuestras vidas y necesitamos estar atentos. Pero sí es importante que a través de este estudio tú y yo aprendamos
cada vez más y más a tener una comunión más personal, más íntima, una comunión secreta. Nadie más está ahí, nada más tú y Dios. Y otro punto importante para terminar es el hecho de aplicarlo a tu vida. No sé si sea la más difícil, no sé si sea la más fácil. A final de cuentas, tú y yo necesitamos estudiar la palabra de Dios con la firme intención de aplicarlo a nuestra vida. Santiago, busca por favor, Santiago en el capítulo 1. ¿Estás de acuerdo conmigo que es algo muy importante? El aplicarlo, el llevarlo a la práctica, el vivirlo. Si no, no funciona, no sirve. Podemos saber mucho. La Biblia dice que el conocimiento envanece. Puedes saber mucho, puedes tener una cabezota así de ese tamaño, llena de conocimiento. Pero si ese conocimiento no lo llevas a la práctica, no lo aplicas, no funciona, no sirve. Por mucho que tú y yo sepamos, no sirve absolutamente para nada. Capítulo 1 de Santiago, ¿lo tienes? En el verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si tú y yo somos oidores, pero no hacedores, no haces lo que Dios te está hablando, ¿sabes qué? Te estás engañando tú solito, te estás engañando tú solita. No funciona si tú y yo no hacemos lo que Dios habla en nuestras vidas. Verso 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Verso 25: mas el que mira atentamente, con cuidado, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Una vez más, ahí está el principio, ahí está el consejo de parte de Dios. Si tú y yo queremos ser bienaventurados en lo que hacemos, todo me sale mal, todos hablan de ti, nada te sale bien, etcétera, etcétera, etcétera. No es, aclaro, no es sal. Es que me echaron la sal, hermano. No, eso no funciona. Eso no es para ti, no se aplica a ti. Pero sí te estás perdiendo de muchas bendiciones si tú no aplicas lo que la palabra de Dios manda en tu vida. Tú y yo somos bendecidos por Dios, amén. Pero si no aplicamos su palabra a nuestras vidas, nos perdemos de más bendición. Sí, aprender el evangelio por medio de la palabra escrita no es suficiente. También se debe vivir. Sí, vivir. En la mañana terminábamos el tema del evangelio glorioso y hablábamos acerca de que necesitamos vivir, necesitamos testificar. Si tu vida no va de acuerdo a lo que la palabra enseña, por mucho que digas, la gente, si te conoce y sabe cómo vives realmente, ni caso te va a hacer. Olvídalo, ni abras tu boca, pierdes tu tiempo. Si no te conoce, pero ve la forma en que vives, en que te comportas, algo ahí no va a hacer clic. Como que a ver, este cuate me habla de la Biblia y me dice que él va a la iglesia, pero no, está medio raro. ¿Es un grosero? ¿Es un lepero? ¿Alburero? ¿Tranza? Etcétera, etcétera, etcétera. Si no aplicas la palabra de Dios a tu vida, nos vamos a perder de muchas bienaventuranzas en todo lo que hacemos.
A medida que aprendemos un principio espiritual, debemos hacer un esfuerzo por aplicarlo y vivirlo en nuestra vida. Poquito. Una vez un hermano decía, yo no sé mucho, pero lo poco que sé, eso hago. ¿Para qué queremos saber mucho si no podemos ser fieles en lo poco? Si Dios habla a tu vida a través del estudio de la palabra y te revela un principio espiritual, algo a tu vida, ¡pum! Agárralo, aplícalo. Talla ese diamante en bruto hasta que ya lo tengas bien y digas, wow, ve nada más qué piedra tan preciosa, ve nada más la bendición que me estaba perdiendo. Entonces, en cuanto Dios revele un principio de tu vida, hay que aplicarlo, hay que vivirlo, ponerlo en práctica en nuestra vida, no ser oidores olvidadizos. Y para concluir, déjame decirte que si queremos vivir, si queremos ver crecimiento y fruto en nuestra vida espiritual, necesitamos estudiar la palabra de Dios. No hay opción, no hay forma en que esto podamos hacerlo de manera más simplificada. Hermano, ¿y si cada reunión oran por mí, eso me va a ayudar? No, no te va a ayudar. Si tú por cuenta propia no le dedicas un tiempo al estudio de la palabra de Dios y no aplicas lo que Dios habla a tu vida, no va a funcionar. Este estudio de la palabra para todos como cristianos no es opcional, ¿sí? No podemos evitarlo ni pasarlo por alto. Es algo sumamente importante, es vital para tu vida cristiana, es vital para tu crecimiento espiritual, es vital para tu madurez espiritual. De repente igual te topas con cristianos inconstantes, de repente bien, de repente mal, de repente bien, de repente mal, de repente con la victoria, de repente en el desgano, en el desánimo, de repente arriba, de repente en la prueba, o sea, así. Y dice la Biblia que el cristiano inconstante, el cristiano de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y esto va a pasar si tú y yo pasamos por alto un mandamiento tan importante como lo es estudiar la palabra de Dios. Si puedes estudiar la palabra junto con la iglesia, qué bueno, vente, vas a ser bendecido. Si por algún motivo de trabajo, de etcétera, escuela, no puedes venir, estúdiala en tu casa, aparta un tiempo. Pero esto es un mandamiento de parte de Jesús que necesitamos obedecer. Así como ese consejo a los hijos de obedece, de la misma forma nuestro Padre Celestial habla a tu vida y a mi vida y nos dice: obedece, escudriña mi palabra, estudia, ponla por obra, ponla en práctica. Es la manera más efectiva en que tú y yo podemos relacionarnos y comunicarnos con Dios a través de este estudio de la palabra. Y si procuramos el alimento material, ¿cuánto más no debemos procurar en nuestras vidas el alimento espiritual? Dice la Biblia, todos los días. Pum, pum. No sé el tiempo, 5, 10, 1 hora. No sé el tiempo que tú decidas estudiar la palabra. Lo que sí es que tiene que ser un tiempo de calidad. El tiempo que quieras, pero bien estudiada, bien examinada cuidadosamente, bien escudriñada. Porque de esta forma tú y yo vamos a poder crecer espiritualmente hablando. No olvidemos que la Biblia es el testimonio escrito de quién es Jesús. Aquí está. Aquí puedes descubrir a la persona de Jesucristo sin necesidad de que alguien venga y te predique. Aquí está en tu Biblia y en mi Biblia. Sí, repito, no olvidemos que la Biblia es el testimonio
escrito de quién es Jesús. ¿Sí? Porque dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, separa los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, por favor. Un último consejo: cuando estudiemos la Biblia, pongamos mucha atención a lo que Dios quiere decirnos. ¿Sí? Cuando tú y yo estudiemos la Biblia, hay que poner mucha atención a lo que Dios quiere decirnos. Vamos a orar.